El desarrollo de las vacunas para el COVID ha sido un logro humano sin precedentes. Lo bueno es que ahora que tenemos vacunas, pues todo el mundo querrá ponérselas cuanto antes. Are you sure about that? Bueno, quizás no todos. Vacunas genéticas genocidio. Sí. Pero el problema no son solo los negacionistas. Hay muchas personas que están un poco por el medio. O sí quieren, pero les da pereza. O no les preocupa tanto. O simplemente prefieren esperar. Y esas personas son las que justo necesitamos para llegar a los objetivos de vacunación en muchas ocasiones. A esos 70, 80 y 90% para acercarnos a la protección de grupo. Para que la vacuna sea efectiva y se consiga cierto grado de inmunidad de grupo, es importante que una gran mayoría de gente se la ponga. Un desafío que nos hemos encontrado no es solo el desarrollo de la vacuna, sino cómo hacer para que la mayor cantidad de gente posible se la ponga en el menor tiempo posible. Y para ellos han estado, probando métodos bastante curiosos para intentar conseguirlo. En este vídeo os voy a hablar de las evidencias que tenemos de cuáles han sido los más efectivos y los que menos. Una situación como la pandemia que el mundo está viviendo desde 2020 es horrible. Pero también brinda, muchísimas oportunidades para todo tipo de experimentos naturales. Un experimento natural es un estudio en el cual las condiciones experimentales no ocurren porque los investigadores las induzcan a ver qué pasa, sino que se producen, de forma natural en la realidad. Y los investigadores pueden sacar provecho de esa situación para obtener conocimiento. En el caso de la pandemia, se está haciendo experimentos de todo tipo realmente, ya que ha afectado nuestras vidas de muchísimas formas distintas. Algunos de ellos servirán precisamente para hacer las cosas mejor en el futuro si alguna pandemia se vuelve a desatar, viendo qué medidas han funcionado mejor o peor. En el caso de la vacunación, se ha estado probando ciertos métodos para intentar que la gente vaya a vacunarse. ¿Cuál se te ocurre a ti? Bueno, el más directo que quizás podríamos pensar es, pagar a la gente. Y es algo que, por ejemplo, se ha propuesto aquí en Australia, $300 por cada vacunación completa antes de diciembre, aunque es solo una propuesta y probablemente acabe en nada, es tan concreta. Esto puede sonar como un gran gasto de dinero, pero hay que tener en cuenta lo grande que son las pérdidas de la cuarentena día tras día. Con todos esos negocios que están cerrados o que no pueden operar con libertad, por no hablar del turismo, con todos los estudiantes asiáticos que, por ejemplo, vienen aquí a Australia. Este tipo de incentivos tampoco son nada nuevo. O sea, se han estudiado incentivos monetarios para, por ejemplo, incentivar embarazadas a dejar de fumar, de hecho, con buenos resultados. Otros incentivos bastante directos son lo contrario, penalizaciones. Las restricciones de movilidad o no admisiones a lugares a los que no estén vacunados todavía, por ejemplo, no solo puede ayudar a no extender el virus, efectivamente, sino también que crea un buen incentivo, negativo del negativo para vacunarse. Las penalizaciones, tampoco son algo nuevo. Por ejemplo, hay penalizaciones por no inmunizar a tus hijos o no hacerlo adecuado y responsable en algunos lugares del planeta. Pero ¿puede haber otros métodos? Estos están bien, pero quizás hay métodos que sean también efectivos, pero mucho más baratos. Hay cosas que nos hacen indicar que sí es así. Por ejemplo, en el caso de los incentivos a dejar de fumar, estos son mucho menores de lo que cualquier fumador se ahorraría simplemente, dejando de fumar. Y a pesar de ello, los fumadores muchas veces no lo hacen, porque quizás no es tan fácil visualizar el premio de esa manera, esa cantidad de dinero que vas a tener de más, ¿no? Entonces, quizás, similar a esta situación, hay cosas que podamos hacer para provocar ese cambio de comportamiento, pero con mucho menos coste que simplemente pagándole, ¿no? En definitiva, medidas más eficientes. Y una de ellas puede ser las loterías. Es decir, que vacunarse cuente como una especie de boleto en una lotería que te pueda tocar un montón de dinero. Y yo, de hecho,
Bueno, yo ya estoy apuntado. Un grupo de personas y corporaciones ha lanzado aquí en Australia la vacuna del $1.000.000. Yo ya tengo mi boleto y bueno, a ver si hay suerte. Y Australia no es la única. Esto de hecho ya ha sido probado en Ohio, donde se lanzó el Bucks a Million Lottery, una lotería en la cual han dado 5 premios de $1.000.000 y 5 becas de universidad para las personas y los estudiantes que se hayan vacunado. De esto ya tenemos resultados y bueno, el Departamento de Salud indicó de forma inmediata que esta medida pues, fue un éxito, con un aumento del 28% en la vacunación, y los estudios, aun preliminares, indican que esta lotería incrementó las vacunaciones en una cantidad entre 50.000 y 100.000 personas a un costo de $85 por dosis. De todas maneras, como digo, son resultados preliminares y hay otros estudios que no concluyeron lo mismo, así que quizás habrá que esperar para tener una respuesta un poco más definitiva y tener en cuenta otros estados, países como Canadá y más lugares que se están probando para tener respuestas un poco más definitivas y más generalizadas para saber si merece la pena usar esto en el futuro. También para hacer ajustes. Puede que las cantidades y el número de premios puedan ser mejorados. O también podemos llamar al efecto arrepentimiento, es decir, seleccionando ganadores no de entre los vacunados, sino del total de la población que debería haberse vacunado, que puede vacunarse, y que se dé el premio dependiendo de si esa persona que le ha tocado se ha vacunado o no. Y luego, aparte de los métodos que ya he comentado, tenemos otros un poco más curiosos. Mira, os voy a decir todos estos métodos que son cosas reales, cosas que se han ofrecido en la realidad para vacunarte, ya sea gobiernos o empresas. Entradas a la Estatua de la Libertad, entradas para el fútbol, donuts, helado, salchichas, llevarte al parque de atracciones, cerveza, hamburguesas, entradas al zoo, tarta de queso, una escopeta, esta por cierto dada por un gobierno, el de Connecticut, rifles, también por parte del gobierno, galletitas de Boy Scouts, de Girl Scouts, y porros, literal, marihuana. Esto pasó en el estado de Washington por particulares. Este tipo de incentivos ha sido también criticado. Por una parte, algunos de estos parece que chocan muchas veces con las ideologías y motivaciones de las personas que son precisamente reticentes a vacunarse, así que quizás no sean tan buena idea. Otros expertos insisten en que al final lo más importante es el nudging sencillo, además que es el más barato. Es decir, que lo más importante es simplemente hacer que vacunarse sea algo sencillo, que no sea mucha molestia para las personas, que sea algo incluso social y normal. También pueden ayudar pequeños mensajes de texto, cartas, mensajes personalizados, apelar al sentido de la responsabilidad individual. Por ejemplo, hay estudios que analizan estos pequeños empujoncitos más sutiles y más pequeños. En ellos, por ejemplo, podemos ver cómo simplemente enviar un par de mensajes en los momentos adecuados antes de la cita con el médico, diciendo que hay una vacuna reservada para ellos, aumentó la vacunación de la gripe en un 11%. Y desde luego, claro, estas medidas son mucho menos costosas también. Por último, también hay personas que señalan un potencial problema con ciertos incentivos, que aunque quizás funcionen, puede ser un poco pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, no solo es que sea algo que funciona a corto plazo, sino que quizás con algunas de estas medidas estemos alimentando un sentimiento de que hay que dar algo a cambio por vacunarse, ¿no? Por esta cosa que debe ser una responsabilidad. Y nos estemos disparando en el pie de cara al futuro. En resumen, hay mucho aún por descubrir, pero bueno, estamos aprendiendo cosas muy rápido en esta pandemia y quizás todo lo que podamos probar, a investigar sobre esto y otras cuestiones, pues oye, nos ayude el futuro para hacerlo mejor en la siguiente vez, si es que llega. Yo no te puedo dar porros ni una escopeta para que te suscribas o compartas el vídeo. Pero si te ha gustado, pues quizás sería lo suyo, ¿no? Sería un poco tu responsabilidad, ¿no? ¿Ha funcionado esto? ¿Tú crees que ha funcionado? Bueno, chao.